Bueno, doctor de la Morena, querido Enrique, estamos siempre atentos a todas las novedades que son continuas, en toda la cirugía española. Hay que ver los cambios que en pocos años se están produciendo. Sí, señor. Pero todo es poco. Sí, señor, eso es verdad. Y hoy tenemos un invitado que además es joven, Muy joven. pero súper experto además. Sí, súper experto, que es el doctor Miguel León, natural de Quito. Y bueno, pues es cirujano general y de digestivo y es uno de los expertos en Europa de la cirugía robótica digestivo. Que esto antes era una maldición, yo recuerdo, y además por principio te metían yeso ahí, como medio kilo de yeso en el estómago, que luego aquello, pues para y tal, y al final decían no se ve claro, y llevabas tú ahí como, no sé, parecía la obra del Pilar, una plasta horrorosa. Bueno, eso ha cambiado. Totalmente, bueno, y además, hizo su residencia en La Paz y después lo fichó la Fundación Jiménez Díaz con el profesor Damián García Olmos, que vio que era una persona muy interesante y se lo incorporó él al servicio y ya lleva ahí 8 años y ya te digo, es uno de los expertos en Europa de la cirugía robótica y digestivo. Bueno, don Miguel, muy buenos días. Buenos días. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué es lo que ha cambiado, sobre todo en los últimos tiempos? Siempre se ha padecido del estómago. Ahora que todo el mundo dice, la tripa es el segundo cerebro, yo creo que para algunos el único, porque no hay más que ver cómo tiene la cabeza. O sea, algo pensará la tripa, pero poco más. Pero sin embargo, en el estómago se centran muchas cosas que son afecciones muy propias de la vida moderna. Dice el estrés, bueno, el estrés en sí es una manera de defenderse que tiene el organismo, pero luego hay afecciones propiamente del estómago que son físicas, que son psicológicas, que en algunos casos son crónicas y que la gente en cierto modo no sabe qué hacer, porque te duele una temporada, te deja de doler. ¿Qué es lo que tendría que hacer una persona que antes de Navidad, ahora ya vienen ya los dulces, los turrones, etcétera, que pues no estoy bien, tengo reflujo, no duermo bien? ¿Qué es lo que tendría que hacer antes de recurrir? Luego nos cuenta cómo está la cirugía. Pues lo que tendría que hacer un paciente, una persona que se sienta, que nosotros llamamos como médicos la dispepsia, es decir, el malestar estomacal, el malestar del colon, pues es primero averiguar cuáles son los síntomas, los signos de alarma que puede tener, si ese malestar que tiene conlleva una pérdida de peso, conlleva un sangrado con las deposiciones, tienes antecedentes hereditarios de algún tipo de cáncer, pues es encender las luces de las alarmas que puedes tener y por supuesto consultar con un médico por si hay alguna patología que pueda justificar eso. Es verdad que en las últimas décadas hay nuevas enfermedades que van apareciendo. Incluso hay muchos pacientes jóvenes que ahora tienen cáncer de colon, que es lo que yo me dedico, yo soy cirujano colorectal, y cada vez en la consulta vemos pacientes más jóvenes. Antes veíamos pacientes de 60, 70, 80 años con cáncer de colon, y actualmente estamos viendo muchos pacientes jóvenes, incluso de 30 años con cáncer de colon. ¿Y a qué se debe que sean tan jóvenes? Y eso que además se supone que los alimentos son mejores que los de la gente mayor. Por supuesto, hay más reglamentos acerca de la dieta, pero aún así no sabemos, aún no tenemos las respuestas para saber por qué ocurre eso. Creemos que puede ser, uno, porque se diagnostican antes, es decir, antiguamente, hace 50 años, el acceso a las pruebas diagnósticas, a un escáner, a una colonoscopia, no es lo mismo como ahora. Ahora también puede ser más contaminación, vamos investigando más acerca de los genes, que eso no ocurría hace 50 años. Bueno, es que no había esa posibilidad, claro. Y el tabaco, ¿no? Es otra de las causas. Tabaco, los alimentos ultraprocesados también es un factor de riesgo que hay que tener en cuenta. ¿Por qué nunca se dice ahora el alcohol? Porque es evidente que, aparte de que sea, digamos, una droga social, en España, como en toda Europa, en España menos que en la Europa del Norte, está empezando a ser casi un patrón de todo tipo de afecciones, no solo físicas, nivel digestivo, etcétera, también mentales. Sí, por supuesto. Los procesos depresivos, suicidas, etcétera. ¿Por qué no se...? Supongo que se investigará, pero se habla poco de eso. Del tabaco se habla mucho, del alcohol no se habla nada. Pues seguramente porque la sociedad acepta algunos hábitos mejor que otros. Es decir, el tabaco no está aceptado tanto como el hábito enólico, pero es por eso.
¿Cuál es la técnica nueva cuando usted tiene que hacer la robótica? Primero, exactamente en qué consiste y luego que a lo mejor el enfermo no lo percibe, pero usted sí. ¿Cuál ha sido la novedad, digamos, tecnológica que les ha llevado a la técnica actual? Pues la novedad, y yo creo que esto es muy interesante para todos los oyentes que nos escuchan, que por cierto tienes muchos oyentes en Latinoamérica que también estarán escuchando esto. Muchas gracias. Sí, sí. Es la mínima invasión, es decir, hacer el menor daño posible al paciente curando, llegando a extirpar los órganos enfermos, pero sin llegar a producirle mucho daño y mucha invasión. Por eso hemos pasado antiguamente de la cirugía abierta, con heridas muy grandes, cirugía laparoscópica con heridas muy pequeñas, y esta es la nueva evolución, es decir, es el tercer paso de la cirugía, que es la cirugía robótica, que son heridas incluso más pequeñas y con mejor maniobrabilidad por parte del cirujano. Entonces, ¿en qué consiste la cirugía robótica? El cirujano se sienta en una consola, muy cómodo, a hacer una cirugía con sus manos. Como si fuera un ordenador a jugar al solitario de Windows. Efectivamente. ¿No? Sí. Antiguamente el cirujano tenía que estar de pie durante 5 o 6 horas haciendo una cirugía, y eso por supuesto que te puede conllevar también a errores humanos, que todos somos humanos, o incluso al cansancio. Entonces, el cirujano está sentado en la consola, hace la cirugía de una forma muy cómoda, utiliza unas herramientas que te brinda el robot para ser más diestro, es decir, unas pinzas especiales para que hagan movimientos mejor que tus propias manos. La visión que tienes cuando estás operando dentro de la consola es en 3 dimensiones, es decir, es como si el cirujano está dentro del paciente. Y esto nos lleva a tener mejores resultados. Usted hace que ruede, por ejemplo, una imagen, si no sabe exactamente si hay una herida o lo que sea, usted puede manejar también la imagen como si fuera... Por supuesto, en estos casos el cirujano es prácticamente autónomo, es decir, maneja a un cuarto brazo que te ayuda en la cirugía, y también manejas la óptica, es decir, el sitio en donde tienes que operar. Claro. Entonces es eso. ¿Qué ventajas tiene esta tecnología de la cirugía robótica? Son cinco ventajas que son las más importantes. Primero, mejor precisión, es decir, son máquinas que emulan lo que hace el cirujano, pero sin el temblor fisiológico que todos tenemos y con más destreza. Menos dolor postoperatorio, que es muy importante, menos sangrado, recuperación más temprana, es decir, que los pacientes cuando se operan se recuperan muchísimo antes, y menos riesgo de sangrado, lo que conlleva, por supuesto, mejores resultados. Bueno, doctor León, ¿esto cómo se aprende a hacerlo? Y digamos, ¿qué papel tiene usted, que es una figura en este ámbito? ¿Cómo llegan, digamos, los que quieren aprender? Porque imagino que esto no se aprende en una tarde. Sí, por supuesto, y es una muy buena pregunta, porque nuestra visión de la cirugía robótica es una cirugía democrática, es decir, que mucha gente tenga acceso a esta consola, mucha gente tenga acceso al robot, por lo tanto, muchos pacientes, y eso quiere decir abrir las oportunidades para que muchos cirujanos aprendan. Entonces, nosotros realizamos cursos aquí en Madrid para formación de cirugía robótica, y a nivel en España, y a nivel en Europa también hay muchos cursos que te dan la suficiencia para la cirugía robótica. Esto tiene una homologación, porque uno de los grandes problemas que tiene España, que es la falta de médicos, muchos técnicos muy bien formados en España se acaban yendo al extranjero, y muchos de toda Iberoamérica que quieren venir a España, sobre todo en Madrid, que necesita como 10 o 15.000 médicos, pero ya urgente, que además tiene dinero para pagarlos, se encuentra con un cuello de botella burocrático, que no sé si esto, cuando entran ya en un curso, digamos, de alguna manera está ya descontado, es decir, que ya entran en un proceso que cuando acaban su capacitación pues ya entran a trabajar, o necesitan pasar todas esas homologaciones que, bueno, hasta 5 años de cuando hay médicos de atención primaria que son necesarios en la España profunda, y hay como 10, 15.000, se habla de 20, 30.000 que se subemplean o que se podrían emplear y que no lo pueden hacer, y vienen de Argentina, de Ecuador, de Perú, de Colombia, de Brasil, de México, de Chile, sitios que tienen una capacitación real, que la tienen además de toda la vida. ¿Eso cómo se podría arreglar? Y en su caso, en esta especialidad tan concreta, pero que es de mucho futuro además, ¿cómo lo tienen organizado? Lastimosamente va por la vía normal, la vía burocrática. Entonces no le serviría a un cirujano latinoamericano o un cirujano del resto de Europa hacer estos cursos para poder operar. Es decir, requiere la vía MIR, la vía habitual. O sea que es un poco perder el tiempo y esperar. Un poco sí. Claro. Bueno. Mira, él hizo la residencia en España.
Bueno, pero claro, pero es que muchos, por ejemplo, ahora vienen de especialmente Chile, Perú, Colombia y México. Pero gente que tiene una capacitación. Bueno, es que te cuentan historias de terror o de Kafka, ¿no? Es que justamente ocurre eso, que existe una fuga de cerebros, pero que no se aprovecha en este medio para poder dar salida a esos médicos, que seguramente serán muy buenos y muy bien formados también. Claro. Una cosa, Miguel, lo importante también de la robótica es que si tú operas, tú tienes en la mano un ángulo. Y hay veces que había zonas en las que no podíais operar bien. Con la robótica hace los 360 grados, ¿no? Para poder operar, ¿no? Sí, es como nosotros vemos, una visión que tengo yo. ¿Qué hace la cirugía robótica? Yo lo veo como una herramienta para mejorar las capacidades del cirujano. En sí el cirujano ya está formado, es un buen cirujano, pero con la consola robótica mejoras tus capacidades. Es decir, te conviertes en una especie de super cirujano, en que puedes acceder a sitios muy difíciles, sitios como por ejemplo la pelvis, el esófago, algunas zonas del estómago, y puedes tener maniobrabilidad en esas zonas como si estuvieras dentro del paciente. Entonces, eso es lo que mejora mucho toda la movilidad y las disecciones que puedas hacer. Bueno, y ya una cuestión personal. ¿Cómo ha vivido usted este tránsito y ahora, digamos, esa instalación en una especialidad que hace no tanto tiempo pues parecía imposible porque no había tecnología para eso? Era esto, se trabajaba ahí, la infección, la enfermedad, el cáncer estaba ahí, pero no existía esta medicina para esto. ¿Cómo ha vivido usted estos años? Pues yo la verdad con mucha ilusión porque yo soy un fan de todo el tema de la cirugía digital, de la inteligencia artificial, de las nuevas tecnologías, y si las nuevas tecnologías te pueden brindar ayudas para hacer una cirugía con más destreza, con mejor habilidad, con mejores resultados, pues ahí estaremos los cirujanos jóvenes y no tan jóvenes para ofrecer lo mejor a los pacientes. Bueno, pues muchísimas gracias, don Miguel León, por estar aquí con nosotros, también por animar a gente a que estudie y que se haga los cursos, y más tarde o más temprano esperemos que esto entre en caja, como se decía antes. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación. Pausita y tenemos a Alberto Fernández bueno, para que nos trae algo. Ha habido un brote de E. coli o E. coli, que es que haya un muerto, hay como 50 casos. Sí, que es, además es así, Escherichia, como se empieza a decirlo en inglés, la gente no sabe lo que dice. Escherichia coli, como antes en latín que decían los curas, que tampoco sonaba así en latín, un lío morrocotudo. Bueno, en Pamplona hay 20 personas afectadas, y hasta aquí. Por lo tanto, vamos a tratar sobre todo de prevenir, porque estamos ya camino, ahora vienen todos los santos,